este libro, que es el que nos dan en la escuela, ahora os dan más grandes, todo va avanzando para la gloria de Dios. Trata sobre la materia de la salvación. Amén. Y el primer punto que se toca cuando se habla de la salvación es el por qué tenemos que ser salvos. Amén. Y habla de la caída de Adán en pecado. Amén. Y eso es lo que vamos a tocar hoy, así por encima, ¿de acuerdo? Por encima, pero enterándonos de las cosas y trayendo un poco de contenido. Amén. Ay, sí. Los que nos ven por YouTube se podrán dar cuenta que no soy Francisco La Cueva, ni mucho menos. Y todo lo que se comparta en los comentarios con amor y en conforme a la sana doctrina para edificación de la Iglesia es de Dios. Amén. Amén. Porque yo creo que ese sería el sentir de nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a comenzar. Y vamos a empezar con el bosquejo de este estudio, ¿vale? Tiene 5 puntos de los que vamos a traer 3 segundos, ¿de acuerdo? Los otros 2 ya lo veremos, ¿vale? ¿Cuál es? Adán antes de la caída, Adán después de la caída y el efecto de la caída de Adán sobre la raza humana. Amén. Vamos a ver estos puntos. Punto 1, Adán antes de la caída. Punto 2, Adán después de la caída. Cuando digo Adán y Eva. No se enfaden las hermanas. Aquí hay para todo el mundo. El efecto de la caída de Adán sobre la raza humana. Amén. Amén. Para situarnos bien, miren, vamos a leer hoy. Vamos a leer del capítulo 1, versículo 26 en adelante de Génesis. Le voy a pedir al pastor que lo lea, ¿de acuerdo? De 1.26 de Génesis hasta el 31, que es el último. Vale. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y lo bendijo Dios, y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Bien, Juan, el hijo de Ramón, va a leer el capítulo 2 del libro de Génesis entero. Y luego Juan, en el de la sala, se prepara el 3, Génesis 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios... Espera, Juan, quítate la mascarilla para leer. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que sabía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay aquí también bedidio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Siria, y el cuarto río es Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Entonces, Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza, y tú le irás en el calcañar. Amén. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo lo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada extendida que se revolvía por todos los lados, para guardar el camino del árbol de la vida. amén. Bien, ahora ya estamos todos un poco más dentro del contexto histórico al que nos vamos a referir. Amén. Hemos leído lo que es la historia de lo que vamos a estudiar. Amén. Y no es otra que tu historia y que la mía. Amén. Porque es nuestro principio. Así comenzó
la raza humana de la tierra. Amén. Amén. Por lo tanto, hemos visto muchas cosas en estos pasajes. Hemos visto que Dios decide crear al hombre, que se reúne la Trinidad y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vemos que cuando lo crea, dice la Biblia que lo crea, cuando habla de la creación, ahí incluye al hombre, dice, era todo lo que hizo Dios bueno en grande manera. Eso incluye al hombre y a la mujer. Ahora vemos que Dios les da el privilegio de tener una relación especial con Él, porque Dios hace un huerto y pone al hombre en el huerto y le da el trabajo de que lo labre, de que trabaje en el huerto, pero dice, Jehová Dios se paseaba por el huerto, tenía una comunión el hombre especial con Dios en ese momento. Luego vemos que Dios le da un mandato al hombre, amén, y como dice aquí, desde el principio mismo de la historia, la raza humana ha estado ligada a Dios mediante la fe y la obediencia a su palabra como una verdad absoluta. Amén. O sea, Dios le da ese mandato a Adán, le dice, ciertamente moriréis, tenían que creerlo por la fe, porque Adán no había visto la muerte de nada, porque nada moría. Pero lo que dice Dios es verdad, y tiene que creerlo por la fe. Desde el mismo principio vemos que el hombre está ligado a Dios mediante esa fe, de que la palabra de Dios es una verdad absoluta. Entonces viene Satanás queriendo romper esa verdad, y cuando la rompe y el hombre desobedece, vemos que al hombre se le quitan los privilegios, es echado del huerto del Edén. Ya no tiene esa comunión especial con Dios, y eso afectó después a toda la descendencia de Adán, a todos nosotros, porque como decimos gitanamente hablando, ninguno nos podemos quitar el pedazo. Amén. Amén. De ahí venimos todos. Amén. Y ahora vamos a tocar el primer punto así muy rápidamente, ¿de acuerdo? Porque ahora ya vamos a leer, entonces va todo mucho más. Amén. ¿De acuerdo? Primer punto. Adán antes de la caída. Hemos visto que Dios crea a Adán y que lo hace bueno en grande manera, ¿de acuerdo? Porque hay una diferencia muy grande, hermano, grandísima, entre el ser humano antes de que Adán cayera y el ser humano después de que Adán y Eva tropezaran. Amén. Amén. Vamos a leer, dice, Adán antes de la caída. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza. Le da una voluntad libre, unos sentimientos puros y un conocimiento santo. De tal manera que el hombre, antes de la caída, el hombre disfrutaba de todo lo que Dios había creado para él. El Señor lo hace al hombre Señor de todo. Como hemos leído, Génesis 1, del 26 al 28, dice así, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Asimismo, el Salmo 8, de los versículos del 5 al 8, dice así, dice, le has hecho poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Amén. Sigue diciendo la materia. Todo está bajo la autoridad del hombre, hasta los animales estaban sujetos al señorío del hombre. El hombre no se enfermaba, trabajaba como hobby, es decir, todo estaba sujeto al hombre. Dios creó todo para que el hombre lo disfrutara. Qué bien. Amén. Segundo punto, ¿vale? ¿Cuánto tiempo estuvo Adán en el huerto antes de la caída? No es posible hacer cálculos en cuanto a la extensión del periodo durante el cual Adán y Eva permanecieron en su condición original. Sin embargo, es evidente que fue un tiempo suficiente como para que pudieran acostumbrarse a la situación en la que habían sido colocados, para observar con cuidado y darle nombre a las criaturas vivientes y experimentar la comunión con Dios. Amén. Aquí ya tenemos dos puntos por los que están apuntando, ¿de acuerdo? De Adán antes de la caída, que Dios lo hizo Señor de todo, mi rey de la creación, como dicen algunos hermanos por ahí, y tienen razón. ¿Y cuánto tiempo estuvo Adán antes de la caída? Pues no se sabe. Amén. Pero tuvo que ser bastante tiempo. 2. ¿Con qué propósito puso Dios el árbol del conocimiento del bien y del mal? Aquí habrá gente que tenga distintos puntos de vista, ¿de acuerdo? Yo voy a leer lo que dice el libro de materia, dice,
¿Con qué propósito puso Dios el árbol de conocimiento del bien y del mal? Hace una pregunta. El hombre, dado que fue hecho a imagen de Dios, tenía una personalidad completa y la capacidad moral de tomar decisiones, que nosotros conocemos como el libre albedrío. En contraste con Dios, que no puede pecar, tanto los hombres como los ángeles sí podían pecar. El que Dios pusiera un árbol, el cual estuviera prohibido a nuestros primeros padres, fue para ponerlos a prueba. Amén. Si querían obedecer a Dios o desobedecerle. Y no hay que olvidar que Dios les advirtió, ojo, voy a repetir esto, y no hay que olvidar que Dios les advirtió de la consecuencia de desobedecer. La prueba manifiesta a los verdaderos adoradores, y Dios a tales está buscando. Dios quiere que el hombre se rinda a su voluntad, Amén. pero para ello no obliga a nadie. Aleluya. Vamos a decirlo de esta manera, porque yo he estado también leyendo varias cosas, estudiando un poco, y es como si fuera de esta manera, como si Dios le dice al hombre: Adán, mira, tienes dos caminos. Mientras me obedezcas y estés en mis mandamientos y creas a mi palabra, todo te irá bien. Pone un árbol que es un camino, el árbol de la vida. Amén. Pero si me desobedeces, Adán dice, tendrás que pagar las consecuencias, y pone el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aleluya. ¿De acuerdo? Y le dice, el día que de él comieres, es más, Eva luego añade que ni tocarlo. Dice, ciertamente morirás. Está diciendo al hombre, hay dos maneras de vivir, tienes dos caminos que escoger. Ya queda, tienes libre albedrío. De hecho, con libre albedrío, tú escoges. Pero Adán tenía una ventaja que ustedes y yo no tenemos. Y es que Adán había sido hecho perfecto. Adán podía elegir entre pecar y no pecar. Adán podía elegir. Adán tenía suficiente fuerza para decir, no quiero pecar. Pero podía pecar si quería. Usted y yo, como heredamos la naturaleza caída a causa de la caída, no podemos escoger no pecar. Nuestra naturaleza nos tira a pecar. Y no podemos escoger el no ser así. Amén. Eso lo miraremos más adelante, que va a seguir, ¿de acuerdo? De hecho, va ahora. Entonces, Adán podía pecar o no pecar. Pero en su estado original no tenía inclinación hacia el mal. Adán, semejante a todas las obras de Dios, fue creado bueno en grande manera. Génesis 1:31. Esto implica que Adán era inocente, libre de pecado, por lo cual tenía poder para obedecer o desobedecer a Dios, pecar o no pecar. Esto es, después de la caída, un imposible en los hombres, pues queriendo obedecer son muchas de las veces en que desobedecemos. No, como dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Amén. Esto no era así en Adán y Eva. En su estado original ellos podían no pecar. Tres condiciones ante el pecado. Uno, no poder pecar. Primera, no poder pecar. Dios es la única persona que no puede pecar, lo cual es exclusivo de su naturaleza, lo cual es exclusivo de su persona. No poder pecar es exclusivo de Dios. Poder no pecar. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, el no poder o sí poder pecar era algo exclusivo en el hombre. Antes de la caída. Adán y Eva antes de la caída. Amén. Por cuanto él estaba libre de la corrupción del pecado. Y por ello su voluntad no estaba internamente influenciada para inclinarse a uno u otro lado de los platillos de la balanza. Por lo tanto, podían pecar o no pecar. Eso es Adán y Eva antes de desobedecer a Dios. No poder, no pecar. Ahora vamos nosotros. Sin embargo, el hombre ahora tiene la naturaleza caída, que es la condición humana tras la caída original, que le arrastra a pecar. Si bien este mal en el creyente puede vencerlo porque tiene en su vida el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le ayuda a vivir por encima de su naturaleza pecaminosa. Aleluya. Amén. Decir, hermanos míos, que para nosotros no vale como excusa decir el ser humano es así, y no nos vale como excusa para no arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Dios conoce nuestra condición. Amén. Y tiene suficiente misericordia y bondad para perdonarnos.
cuando venimos arrepentidos delante de Él. Simplemente resumirlo así, en su naturaleza santa, Dios no puede tolerar el pecado. De ninguna manera, porque es santo y no puede tolerarlo. Pero es tan amoroso que cuando venimos arrepentidos no lo tolera, pero no lo perdona. Amén. Y lo cual no nos da permiso para jugar con las cosas de Dios. Solamente nos estaremos engañando a nosotros mismos. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El que practica el pecado, dice en otro sitio, es de Dios. Más claro ya que lo dice el apóstol Juan, no lo podemos decir en esta tarde. Bien, ahora vamos al capítulo 2. Adán después de la caída. ¿De acuerdo? Hemos visto hasta ahora cómo era Adán antes de caer. Que podía elegir entre pecado y no pecar, que había sido bueno hecho, así había sido hecho bueno en grande manera, tenía una comunión especial con el Señor. El hombre ha sido creado, una creación por encima de animales, por encima de otras creaciones terrestres. Amén. Y ahora vamos a Adán después de su caída, ¿de acuerdo? Eso hemos leído en el capítulo 2. Hemos leído en el capítulo 2. Dice así, dice: cuando Adán y Eva pecaron, perdieron su bendito estado en el cual ambos habían sido creados, viniendo a ser objeto de varios cambios trascendentales. Cuando Adán cometió el primer pecado, experimentó una conversión, pero al revés. Llegó a ser degenerado y depravado. Dentro de él se desarrolló una naturaleza caída, que es contraria a Dios y siempre inclinada hacia el mal, llegando a ser Adán muy diferente al Adán original. Dios había advertido a nuestros primeros padres que el día que comiesen del fruto que se les haya prohibido ciertamente morirían. La sentencia que estaba prevista se dictó y se les impuso la sentencia de muerte en sus tres formas. ¿De acuerdo? Así os explica este libro y creo que es una buena manera de explicarlo para que lo entendamos. Amén. Muerte espiritual. ¿De acuerdo? Porque Adán y Eva cuando desobedecen no mueren al instante. Aunque entró la muerte física en ese momento, tenían que sufrir la muerte física, como si Dios no viene antes, la sufriremos todos nosotros. Sí que vino la muerte espiritual. Y vamos a verlo. Conforme pecan, conforme desobedecen, entra la muerte. Amén. Dice, muerte espiritual. La sentencia que estaba prevista se dictó y se les impuso la sentencia de muerte en sus tres formas. Muerte espiritual, el cual es el acto mediante el cual el alma y el espíritu del hombre quedaron separados de Dios. Este cayó sobre ellos en el momento que pecaron. El pecado es separación, trae separación de Dios. Amén. Muerte física. Esta empezó de inmediato. Su inevitable proceso de desintegración, el cual habría de culminar algún día en una separación mediante la cual el alma y el espíritu se separarían del cuerpo. Toda la muerte física que todos sufrimos. Muerte eterna, que es la muerte segunda, según la cual ellos quedaron sujetos al lago de fuego, donde el alma y el cuerpo quedarán separados eternamente de Dios. Con respecto al lago de fuego, está escrito que fue preparado para el diablo y sus ángeles. No fue preparado para los seres humanos. Ellos tendrán que estar allí por el hecho de que rechazaron a Dios y escogen su destino con Satanás y sus ángeles. El Señor Jesucristo lo dijo bien claro cuando dijo, y esta es la culminación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por causa del pecado, Adán quedó sujeto al dominio de Satanás. Cuando Adán y Eva pecaron, literalmente él se rindió ante el maligno. La amplitud de esta autoridad del maligno no se nos revela. Ojo a esto. Puesto que se relaciona con aspectos y relaciones que están fuera del alcance de la comprensión humana. Pero ahora dar unos ejemplos. Pongamos atención a estos 4 pasajes del Nuevo Testamento. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Donde se nos dice que los que están perdidos están bajo el poder de Satanás, hasta el punto que el maligno les ciega el entendimiento, no les pone una venda, no. Pues una venda es sencilla de quitar. Les ciega el entendimiento con respecto al Evangelio de salvación. Efesios capítulo 2, versículos de 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En este versículo afirma que Satanás opera sobre los que no son salvos. Amén. Colosenses 1:13. El cual ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hijo de Dios. Y 1 de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí nos declara que todo el mundo está bajo el maligno. ¿De acuerdo? Estos pasajes establecen la presente relación entre los no regenerados y Satanás, pero también nos revela el hecho de que en esa relación quedó Adán desde el momento en que cometió el primer pecado. Debemos tener en cuenta que Satanás hoy no tiene poder legal sobre las personas, porque Jesús le quitó ese poder. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 16:11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. A no ser que las personas le den autoridad sobre ellos, con todo y esto Satanás intenta engañar con mentiras y disfraces, con el fin de que la persona sea engañada, y por medio del engaño el hombre le da autoridad sobre él, y su poder estaría limitado solo en influencia y si la persona le da permiso con sus pecados, no con todos, y os llegaría a poseer. Decir, hermanos míos, que habrá quien piense diferente, pero yo soy de los que van a decir hoy que el que es cristiano y tiene verdaderamente el Espíritu Santo morando en él, no puede ser poseído por Satanás. Amén. Si alguien es poseído por Satanás es porque nunca fue creyente. Porque la luz y las tinieblas no pueden compartir un mismo recipiente. O somos de Dios o no lo somos. Sé que no es conmigo, contra mí es. Amén. Lo que sí podemos es ser influenciados por el diablo. Hasta tal punto de que como nos sigamos dejando influenciar, nos volvamos locos. Amén. Y hagamos mucho daño a nosotros y a los que nos rodean. Amén. Por lo tanto, depende la voz del diablo. Amén. Amén. Y haz caso a la voz de Dios, haz caso a la palabra de Dios. Amén. Por causa del pecado, Adán recibió un juicio especial y personal. Antes de pecar, Adán trabajaba como un deleite. Ahora Adán tendrá que trabajar con esfuerzo. La tierra de la cual crecerán malas hierbas, y ya no será tan productiva. Hay que entender que el trabajar no es un juicio. Amén. Adán trabajaba cuidando el huerto. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. El juicio, ojo, el juicio está en trabajar y que ese esfuerzo no se vea recompensado. Amén. Ya que su pecado alcanzó la misma creación. Génesis 3, del 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Tenía que ser fuerte escuchar esto, Adán, de los labios del mismo Señor. Un ser que no tenía que ver muerte, que Dios le tenga que decir, polvo eres y al polvo volverás. Por esto hoy día le cuesta tanto sudor y fatiga al hombre poder ganarse la comida. Esto es algo cotidiano en la vida del hombre. Además, el hombre es uno de los móviles de la maldición de la tierra. Pero de acuerdo con esto, la creación sería cambiada del estado de ahora o de maldición por una tierra renovada. Y cambiará de esa maldición por bendición. Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Cuando el Señor venga y reine sobre la tierra, Él cambiará todas las cosas, amén. Y de hecho, más adelante dice, cielos nuevos y tierra nueva. Por causa del pecado, Eva recibió también un juicio especial y personal.
Eva experimentará dolor al dar a luz a sus hijos y se debería someter a su esposo. Génesis capítulo 3, versículo 16 dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus peñeces, con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Amén. Amén. Siguiente punto. Por causa del pecado, Adán y Eva sintieron vergüenza. Dice la narración que ellos se avergonzaron por descubrir que estaban desnudos. Según los términos empleados en las Escrituras, el vestido es símbolo de justicia. La vergüenza que experimentaron el primer hombre y la primera mujer no era entre ambos, sino entre ellos y Dios. Ellos habían experimentado un cambio en su constitución misma que los había separado de Dios. No se escondieron el uno del otro, sino que se escondieron de Dios. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿No se identifican muchas veces con este pasaje? Yo muchas veces me he identificado con esto. Yo he pecado y me ha dado vergüenza y he sentido tal sentimiento de culpa que me ha dado, yo qué sé, malestar venir delante de Dios a pedir perdón, y esto me ha hecho entrar ganas de tirar la toalla muchas veces. Y saben, dice el Señor que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia a recibir el oportuno socorro. Amén. Satanás lo que quiere es que no volvamos nunca más a los caminos del Señor. Amén. Pero yo te digo algo, cuando te sientas de esta manera, déjame decirte que aunque el Señor echó, porque tenía que hacer justicia y tuvo que echar del huerto a Adán y a Eva, también les hizo vestido y se los puso. Amén. Y el vestido símbolo de justicia. Y es que iba a llegar el día en que la raza humana, todo aquel que creyera en el Señor, se arrepintiera de sus pecados y aceptara a Cristo en su vida, iba a ser imputada a esa vida la justicia de ¿quién? De Cristo. Amén. Qué bien. Amén. A nosotros nos ha sido imputada la justicia en Cristo. Y cuando pecamos tenemos los cielos abiertos para venir y arrepentirnos de nuestros pecados. Y cuando lo hacemos, de verdad y de corazón, automáticamente Dios nos va a perdonar. Luego falta que nos perdonemos nosotros. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque ahí Satanás es cuando nos dice, ya no hay justicia para ti, aunque hayas pedido perdón. De hecho, incluso a veces el Satanás que se molesta somos nosotros mismos. Porque aquí no dice que Satanás les hizo sentir vergüenza, dice que ellos sintieron vergüenza y se escondieron. Muy bien. Amén. Sí, Señor. A veces somos nosotros mismos que no nos sentimos con confianza de venir delante de Dios a pedirle perdón. Yo te digo que hoy los cielos siguen abiertos para ti. Amén. Y para mí y para bien. todo aquel que quiera venir a los pies de Cristo. Amén. Amén. Por causa del pecado, Adán y Eva perdieron la comunión de Dios. Si bien no se sabe qué clase de comunión era la que ellos tenían con Dios en el huerto, las Escrituras nos señalan una relación especial y cercana, Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Al ser expulsados del huerto, ellos también perdieron este gran privilegio. El pecado trae separación de Dios, hermanos. Vamos al capítulo 3, amén. Y hemos visto a Adán antes de caer. Adán después de caer, las consecuencias que pagó Adán, y ahora vamos a ver uno de los puntos más importantes. El efecto de la caída de Adán sobre todos los hombres. Amén. Sobre toda la raza humana de todos los tiempos. Primer punto del capítulo 3, ¿vale? Efecto de la caída de Adán sobre todos los hombres. Y el primer punto de este capítulo es: heredamos una naturaleza caída. Amén. A pesar de que los hombres sostengan, como generalmente lo hacen, que ellos no son responsables del pecado de Adán, la revelación divina afirma que debido a los efectos trascendentales de la relación representativa que todos los seres humanos tenemos con Adán, el pecado original del primer hombre es inmediata y directamente imputada a todos los miembros de la raza humana, con la invariable sentencia de muerte descansando sobre todos ellos. Romanos 5, 12, 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los tiempos en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Quiero aclarar algo, que es que la Biblia no dice que se nos impute el pecado de Adán. La Biblia dice que por Adán entró el pecado y la muerte. O sea, pero decir que nosotros, aclarar que nosotros, lo que, de la manera en que nos ha entrado esto, no es que diga, pues cuando Adán pecó, ese pecado, pues a vosotros todos al infierno. Pues, no porque nosotros se nos imputa ese pecado, sino porque por causa de esto arrastramos una naturaleza que nos lleva a pecar y a causa de esto todos pecamos. O sea que el pecado y la muerte a nosotros nos afectó por herencia de esa naturaleza caída. Amén. Vamos a seguir. De igual manera, el pecado original de Adán es transmitido en la forma de naturaleza pecaminosa, indirectamente. O sea, por herencia de padre a hijo, por todas las generaciones. El efecto de la caída es universal. Pero qué bonito lo que dice aquí. Así también es universal la oferta de la gracia divina. Bien. Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Notemos este texto. En maldad he sido formado y en pecado. No con pecado, sino en pecado. Porque una cosa es nacer con pecado y otra es en pecado. El hombre nace con una naturaleza caída, que esa naturaleza le arrastra a pecar. Pero esa naturaleza, cuando es tentada, es entonces cuando da a luz el pecado. Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Amén. Nosotros nacemos en pecado, pero no con pecado. ¿Por qué? Porque yo cuando nazco todavía no he pecado. Arrastro la naturaleza caída, pero todavía no he pecado. Amén. En el momento que yo, una vez en mi vida, soy atraído de mi concupiscencia y tentado a pecar y peco, es cuando ya no solamente he nacido en pecado, sino que vivo con el pecado y necesito, irremediablemente, ya sea por una o por la otra, evidentemente por las dos, porque una cosa viene de la otra, la redención de parte de Cristo. Amén. Necesito la salvación. Seguimos. Hay que saber hacer distinción entre el pecado como acto malo y el pecado como naturaleza mala, que es lo que estamos hablando. Por causa de un acto malo, Adán adquirió una naturaleza pecaminosa. Entre tanto, todos los miembros de su familia nacen con una naturaleza pecaminosa. La caída de los hombres no se efectúa cuando cometen su primer pecado. Ellos han nacido ya en pecado, naturaleza de pecado, como criaturas caídas, procedentes de Adán. Aun al niño no le hace falta que se le enseñe a pecar. Por el contrario, si se le enseña y se le estimula a hacer el bien. ¿Se han dado cuenta de esto? Ahí se ve que nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. El niño es travieso de por sí, le tienes que enseñar a que no haga lo malo. Y aunque no le enseñen a hacer lo malo, lo hace. Esa es una de las consecuencias de la caída de Adán, que nosotros arrastramos desde entonces esa naturaleza pecaminosa que nos arrastra a pecar. Amén. La raza humana, su condición caída, no tiene poder para no pecar. Todo lo contrario de Adán antes de caer. Porque antes de la caída, como hemos visto anteriormente, él podía no pecar si quería. Desde que el hombre cayó, es arrastrado a pecar. Las Escrituras están llenas de referencias sobre esta verdad. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Romanos 3:10. No es justo ni a uno. Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y muchísimos más textos que nos aseguran que el hombre es pecador. Aun el creyente no tiene poder para no pecar. Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Si bien entendemos que
el que es de Dios no practica el pecado. Amén, porque tenemos con nosotros, morando en nosotros, al Señor, al Espíritu Santo, que nos ayuda a poder sobrellevar esta naturaleza caída. Amén, y cuando nacemos de nuevo, somos partícipes de la naturaleza divina. Amén. El creyente sigue teniendo la naturaleza caída. Hay quien dice que recibimos la naturaleza de Dios en el nuevo nacimiento, pero las Escrituras no dicen esto. Dicen que solo somos participantes de ella. Eso lo dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, ¿vale? Tenemos que entender que aunque somos de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros los creyentes sigue estando la naturaleza caída heredada de Adán. La misma que le lleva a decir al gran apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si bien entendemos que el poder del pecado en el creyente está en parte restringido por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Conclusión: toda la raza humana ha sido afectada por el pecado. Y esto por la caída de Adán, de su estado original. Todo hombre y toda mujer, excepto uno, Jesús, ha heredado una naturaleza pecaminosa, por lo cual todo pecador debe sufrir las mismas consecuencias que puso en el Edén Dios a Adán: la muerte. Y esta en sus tres maneras: espiritual, física y eterna. Consecuencias que no sufrirán los creyentes en Cristo. El pecado ha hecho profunda separación entre Dios y el hombre, separación del conocimiento de Dios, de su vida y de su poder, y de los beneficios de su gracia. Beneficios todos de los cuales gozaba Adán en su estado original. Grande es la desgracia del ser humano sin Dios, en este mundo y en la eternidad. Ahora bien, no todo está perdido, pues Dios ha preparado un medio de salvación para el hombre, su propio Hijo. Amén. Amén. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Bien, hemos tocado ya lo que ha sido el Adán antes de caer, Adán después de caer y las consecuencias que esto ha traído a toda la raza humana, ¿de acuerdo? Quedan dos puntos que es el pecado, amén, y pues vamos a decir que el pecado es, ¿vale? Vamos a leer el principio solamente, ¿de acuerdo? Cuando miramos la Biblia vemos cómo entró en el mundo el pecado. El pecado entró por medio de un hombre, Adán, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La desobediencia de este hombre y mujer trajo como resultado el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Vale? El pecado es infracción de la ley, es decir, hacer lo contrario a lo que la ley divina requiere, violación de cualquiera de las normas de Dios. Eso es la palabra pecado. El pecado también se puede definir como contrario al carácter santo de Dios, o por cuanto cualquier cosa que se oponga al carácter de Dios es pecado, o sea, que esté expuesto en la ley o que no lo esté. En esta definición se fortalece por cuando sustituimos la palabra ley por la palabra carácter. Vemos que el pecado es infringir la ley de Dios, ya sea la ley escrita, la ley revelada por palabra, porque en el huerto no había ley escrita, pero sí había un mandamiento: de este árbol no comerás, porque del día que comas de él ciertamente morirás. Desobedecer trajo las consecuencias del pecado. El pecado es desobediencia a Dios, a su carácter y a sus leyes. Todo lo que vaya en contra de Dios y de su persona es pecado. Por lo tanto, no hacer el bien también lo es. Amén. Amén. Y ahora vamos a ver esto. ¿Quién no ha pecado? No hay hombre en la tierra que no haya pecado. Así nos enseña la palabra de Dios. Romanos 5:12. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Romanos 3:9-12. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay uno siquiera. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que quiero decirles con este final es que en algún momento de nuestra vida
todos hemos hecho algo que va en contra del carácter Amén. santo de Dios y hemos desobedecido las leyes del Señor. Por lo tanto, solamente hay un camino al cielo, hermanos míos, que es la provisión que Dios hizo para salvarnos de esto, la cual Él ya tenía prevista desde antes de la fundación del mundo, que es el sacrificio de Cristo. Amén. Solamente en la obra expiatoria de Cristo en el Calvario hay salvación, perdón y redención Amén. de pecados. Y Amén. como acabamos de leer, todos la hemos necesitado, la necesitamos y la necesitaremos. Amén. Amén. Por lo tanto, yo les invito a algo que todos debemos de hacer. Los que están ahí fuera que no tienen a Cristo están en este estado. Y hemos leído que en este estado sobre esta caída hay una sentencia de condenación eterna. Y a nosotros nos ha sido entregado la sabiduría de saber cuál es la manera, por decirlo de alguna manera, de librarse o de escapar de esta condenación, la cual es nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Y a nosotros nos fue entregado el ministerio de la reconciliación. Nuestro deber es predicar, testificar y salvar a los que aún están de esta forma. Amén. Amén. Bien, hasta aquí este pequeño estudio. Espero haberles hecho bien. Que el Señor les bendiga.